De la última hora y vamos a analizar el mercado. Vamos a saludar ya a Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, parece que ahora estamos viviendo un momento de euforia donde otra vez vuelve a aparecer las palabras máximos históricos en Estados Unidos con los tres principales índices. Alberto, ¿en qué situación nos encontramos cuando tenemos resultados en Estados Unidos que están generando también más volatilidad para títulos concretos, como es el caso hoy, por ejemplo, de Tesla? Datos macro, como el dato de PIB que hemos conocido hoy en Estados Unidos, que nos sugiere que la economía está muy boyante. ¿Cómo lo ves todo esto? Porque confluyen muchas cosas. Así es, y además se da una circunstancia peculiar, y es la de que el mercado europeo no está marcando nuevos máximos. De hecho, índices como el DAX está relativamente cerca de los máximos que marcaba el 13 de diciembre. Es decir, lleva mes y pico sin marcar nuevos máximos. Sin embargo, por ejemplo, el IBEX, el índice español, está muy por debajo de esos máximos del 13 de diciembre. Ahora mismo cotiza pues, en un porcentaje desde esos máximos de caída del 4% prácticamente. Es decir, va por barrios y el estadounidense está especialmente boyante, como habéis explicado. Bueno, no es más que ajustar los índices a la lógica del mercado global. Europa había subido mucho más desde octubre de 2022, Estados Unidos estaba más rezagado y ahora lo que está haciendo Estados Unidos es recuperar ese terreno perdido. S&P en máximos, el Dow Jones también muy cerca de máximos y el Nasdaq, que es el que de todos más ha subido, es históricamente el más volátil, con lo cual es normal que también ahora suba más. Es normal lo que está sucediendo. El mercado probablemente en marzo estará en un tono muy positivo por aquello de las elecciones en Rusia y las elecciones en Portugal. Ahora bien, antes de esos máximos en marzo, no nos debe extrañar ver ciertos recortes, seguramente más en Europa, precisamente por aquello de que hay un sentimiento comprador mayor porque había subido mucho más. En Estados Unidos puede el mercado estar alcista, con menos velocidad quizás, precisamente alcista o más alcista que Europa, pero con menos velocidad, porque tienen unas elecciones muy importantes en noviembre. El mercado no está mal. Discusión aparte es si durante las próximas semanas sí pudiéramos tener un cierto recorte, sobre todo en Europa, para suavizar el gran sentimiento comprador que generaba esas palabras de Powell a mediados de diciembre. Eso es lo que venimos explicando durante estas semanas. Pero el mercado en general no está mal y desde luego que en marzo lo normal es volver a verlo en zonas de máximos. Alberto, no sé si hoy has podido escuchar las palabras de Christine Lagarde. Ha sido una comparecencia casi que se puede decir sosa. Ha habido poco de donde poder sacar realmente, como mucho, esa pregunta que le han hecho sobre el sindicato del Banco Central Europeo, que había dicho que el grueso de la plantilla del BCE quería que Lagarde se fuera, pensaba que estaban mejor realmente sin Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Y bueno, respecto a política monetaria, que es prematuro todavía hablar de bajadas de tipos, pero poco más, tampoco ha dicho mucha cosa. A ver, se ponga quien se ponga en el Banco Central, ya sea Christine Lagarde, sirve cualquiera, cualquier títere. Pedro Sánchez, que por mucho que diga que tiene la carrera de Economía, seguramente no sabe sumar 2 más 2, también podría ir al Banco Central Europeo. Todo se va a decidir en Washington y se va a ejecutar en Europa. Y todo en función de los intereses de Estados Unidos. Política monetaria europea atiende a los intereses de Estados Unidos. ¿Para qué vas a cambiar un títere por otro? Si la echas, quizás tendrías que indemnizarla, sería más dinero que perderíamos. Si el que venga va a hacer exactamente lo mismo. Cuando alguien dice, no, pero es que Draghi tiene muchísima más escuela de Christine Lagarde y tiene muchísima más capacidad para parecer carismático. Pero es lo mismo, es el mismo títere. El mismo títere que en un momento determinado puede dejar ver o entrever una situación crítica y aparecer como un salvador. Whatever it takes. Pero es lo mismo, es el mismo títere. Con lo cual, ya sé que nos van a robar todo lo que puedan, pero hombre, si nos roban un céntimo menos, mejor. Con lo cual, estoy totalmente en desacuerdo con esos trabajadores, salvo que ellos, que es lo que parece, todavía no se han dado cuenta de dónde vienen las órdenes que se ejecutan en el Banco Central Europeo.
Alberto, este año, y además lo comentábamos también antes en una tertulia especial que hemos hecho sobre el Banco Central Europeo, este año ya hay otro factor que también deben tener en cuenta los bancos centrales, que son las elecciones, que están en Estados Unidos, que están en varios países europeos también, e incluso en el Parlamento Europeo, que se van a producir este verano. ¿Cómo crees que puede afectar también el año electoral? Imagino que lo más importante es en Estados Unidos, por el hecho de que es el Banco Central un poco del mundo. Y además ahí también, imagino que también puede afectar al mercado, incluso que Donald Trump cada vez esté más cerca de ganar las primarias y no sé si de ganar también las elecciones a Joe Biden. Influye muchísimo. Esa es la clave real. Incluso la política que van a llevar a cabo los bancos centrales. Porque necesitan generar sensación de bonanza. Sobre todo en Estados Unidos, que si Trump finalmente concurre a las elecciones, tiene a priori todas las de ganar. Con lo cual, el sistema financiero, para ayudar a su títere, Joe Biden, Trump también es un títere del sistema financiero. Otra cosa es que no sea un títere del complejo militar industrial, que no lo es, pero sí lo es del sistema financiero. Donald Trump, cuando estaba en el poder, de 2017 a 2021, cada vez que interesaba al sistema financiero vender títulos porque la bolsa ya había subido, Donald Trump salía hablando para decirnos que suavizaba su guerra comercial contra China. Y al revés, cuando el mercado había caído y al sistema financiero le interesaba comprar títulos, es decir, generar pánico en los inversores, Donald Trump salía a recrudecer la guerra contra China. Donald Trump atiende al sistema financiero como cualquier otro. El problema está que al sistema financiero le gusta mucho más Joe Biden, porque además atiende a sus guerras, atiende a cualquier barbaridad que se inventen para inocular a la gente, y eso sí, en eso los demócratas son los primeros. Con lo cual, para intentar que sean reelegidos, o por lo menos que la victoria no sea muy aplastante, se necesita mantener una sensación de bonanza en el posible elector estadounidense. Y eso se hace, toda la vida ha sido igual, manteniendo los mercados lo más arriba posible y manteniendo la sensación de riqueza, ¿mediante qué? Mediante bajadas de tipos de interés que hagan a la economía fluir más rápido, aunque estemos generando un problema a más largo plazo, es decir, inflación, cuando ya hayan pasado unos meses, pero que en ese momento le interesa a la Fed generar como sensación de bonanza. Y eso es lo que muy probablemente van a hacer. Y todo va a ser no en clave económica. No, es que la recesión y tal, que no, va a ser en clave electoral. Poder. ¿Cómo que economía? Lo que interesa es el poder. Al poder le interesa el poder, no la economía. Ya veremos cómo salimos de esta. Eso es lo que están pensando en la Fed y en el gobierno estadounidense. Último, te tengo que preguntar por Tesla, porque es una de las empresas que más se está moviendo hoy en Wall Street, casi un 11% ya de caída después de unos resultados decepcionantes y después de un Elon Musk que ha dicho que, ojo, que ya el crecimiento puede verse también muy mermado por la bajada de precios que tienen que acometer. Vamos a ver. Cuando el mundo quiera, despertará de la milonga del coche eléctrico. ¿Vale? Señor Elon Musk es una pieza muy importante en el orden global estadounidense. ¿Por qué? Pues porque va abriendo caminos tecnológicos. Una cosa es que el señor Elon Musk abra caminos tecnológicos importantes, transhumanismo para las élites, la propulsión de sus cohetes de cara a una posible confrontación mundial, y otra cosa es que los ciudadanos sean globalmente estúpidos al límite. Entonces, no, el coche eléctrico es una milonga y no va a cambiar eso. Por mucho que hace cosa ni más ni menos que 2 años, Tesla había subido en el año anterior, pues ni más ni menos, pues fíjense, no, desde el año anterior no, desde 2020 a 2022 llega a subir un 2100% en 2 años. Por cada euro ustedes recuperan 21 más. De ahí a que Tesla sea el futuro de la automoción, hombre, por favor. ¿Alguien no se ha dado todavía cuenta, alguien de todos los que nos ven, la deficiente electrificación que hay en las carreteras para poder cargar coches? Otra cosa es que tú tengas un coche y en Madrid tengas que entrar a la almendra central. Bien, joder, es una maravilla el coche eléctrico, sí, porque lo estás poniendo en comparación con los que no pueden entrar. Pero eficiencia. Entonces, no, el mundo se está despertando de la realidad, no pasa nada. Elon Musk tiene muchas más aristas por las que sobrevivir. La propulsión, transhumanismo, Twitter, lo que quieran. Pero Tesla, no, está pasando lo normal. Pues lo que pasa con Walt Disney, si tú metes la cultura woke
en los dibujos animados, pues la compañía se va al garete. No, es que igual Disney cae mucho, joder, ¿qué esperabas? Claro, el mundo le puedes tener engañado durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Y el gráfico es inapelable. Vale, como siempre, un placer tenerte aquí en Negocios Televisión. Pasa buena tarde. Gracias, fuerte abrazo. Y hablando, por cierto,